apostólica. Hermanos, así como estamos, vamos a ponernos de pie para reverenciar a la palabra de Dios. Y vamos a compartir hoy un tema apasionante, hermanos. Ustedes saben, hermanos, que en el primer punto hemos hablado de la disciplina. Y hemos enfatizado un poquito, hermanos, acerca de qué es la disciplina en sí. De poner prioridades, de ajustar horarios, de poder disponer nuestro tiempo para servirle mejor al Señor. Tener un tiempo de oración, tener un tiempo de devocional, tener un tiempo de congregarnos y tener tiempo para la familia y para el trabajo. Hoy vamos a enfatizar un poquito más conociendo la disciplina, pero desde otra perspectiva, para que podamos ir comprendiendo, hermanos, acerca de lo grande que es entender y comprender una vida de disciplina en Cristo Jesús. Porque de esto se basa la salvación de nuestra alma. ¿Cuánto dice amén? De esto se basa todo, hermanos, porque sin ella, hermanos, podemos quedar por el camino. Dice la palabra de Dios, vamos a abrir en Hebreos capítulo 12, versículos 5 hasta el 7. Vamos a compartir este precioso texto bíblico y vamos a desarrollarla para la gloria de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. ¿Cuánto dice amén? No menospreciéis la disciplina del Señor. El punto número 1, no menospreciar la disciplina del Señor. Número 2, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. ¿Están entendiendo, hermanos? Repetimos todos juntos: ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Punto número 3, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Miren, hermanos, la retribución, hermanos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien Padre no disciplina? Es la pregunta. Hermanos, ¿qué les parece si adoramos a Dios un momento y le pedimos a Dios que Él comience, hermanos, a hablarnos, a enseñarnos a través de su palabra de las riquezas que Él tiene para nosotros, de las bendiciones incalculables que tenemos, hermanos, dispuestos de parte de Dios para todos nosotros? Que hay veces, hermanos, ni nosotros ni imaginamos las bendiciones que se va a desencadenar sobre nuestra vida. Este es el tiempo, hermanos, en donde podemos hablar con Dios. Podemos decirle: Señor, aquí estoy con un propósito. Yo sé que tú no me has traído aquí porque estaba de balde en casa, no, sino que tienes propósito para mí. Necesito que me hables. Amén. ¿Cuánto puede decir esa palabra del Señor? Necesito que me hables, Señor. Necesito que unjas mi corazón para que esta palabra sea glorificada en mí. En el nombre soberano de Jesús. Hermanos músicos, el Dios los bendiga. Y quiero, hermanos, adentrarme un poquitito en el tema de hoy, conociendo la disciplina, en donde la Biblia nos habla a través del escritor de Hebreo: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. La disciplina, hermanos, la disciplina correcta, hermanos, moldea el carácter del ser humano. La disciplina correcta, repito, moldea el carácter del ser humano. Una disciplina que nos dirige, que nos rige hacia la voluntad de Dios y hacia lo que Dios quiere lograr en nuestra vida y a través de nuestra vida. ¿Cuánto dice amén, hermanos? Por eso la disciplina es una expresión de amor de parte de Cristo hacia su iglesia. Hermanos, cuando Dios de una u otra manera nos disciplina, es porque tenemos que sentirnos mimados o amados por Dios. Porque Dios tiene cuidado de nosotros y quiere que nuestra vida se perfeccione cada día.
se moldee dentro de su voluntad y del propósito trazado para nosotros. Porque, hermanos, cualquiera de nosotros somos conscientes y tenemos hasta en sentido común de que un niño, cuando, hermano, va creciendo, debe de crecer bajo nuestra supervisación, con la inmensa disciplina de los padres. Porque de lo contrario, hermanos, ellos pueden crecer torcidos con una actitud de desobediencia, de irreverencia a los padres. Puede asumir o adoptar en su vida ideas y conceptos erróneos. Y si nosotros no le cuidamos y no le ministramos, no le guiamos hacia una vida de disciplina, ellos cometerán errores y fracasos en la vida. Por eso la disciplina, cuando se trata de Dios, nosotros de la misma forma y manera venimos, hermanos. Hay veces hemos venido, hermanos, del mundo con nuestros conceptos equivocados, con otros pensamientos equivocados. ¿Cuánto dice amén? ¿Por qué? Porque, hermanos, hemos adoptado allá, ¿verdad? Aprendiendo, hermanos, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de nuestros antepasados, inclusive costumbres que no se ajuste a la palabra de Dios. Y luego, hermanos, llegamos a los pies de Cristo, se nos presenta el evangelio, se nos presenta la verdad y nos cuesta moldearnos conforme a la voluntad y a la palabra de Dios. Por esa razón, un niño que nace y crece bajo el principio cristiano, le es mucho más fácil, hermanos, crecer y adentrarse en los propósitos de Dios. Pero ¿qué diferencia hay? La diferencia es que al que mucho se le perdona, mucho ama. La Biblia dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. O sea que nosotros que hemos venido lastimados del mundo, hemos experimentado el sufrimiento, el fracaso, la derrota, hermanos, y cuando Cristo se presenta a nuestra vida, nos restaura, nos sana, hermanos, nos da una nueva oportunidad de vida. Cuando nos levantamos, hermanos, nuestro fervor y nuestro amor por Cristo es mayor que aquel que creció en el evangelio. Hasta que Cristo sea formado en ese niño o niña que ha crecido bajo el gobierno de la institución o de la palabra de Dios. Cuando ellos reciben el llamado, hermanos, allí recién comienza el fervor en el corazón de ellos y comienza a profundizar su amor a Dios. Por eso, hermanos, es interesante que nosotros comprendamos que la disciplina tiene dos propósitos. Nos impulsa a una madurez espiritual. La disciplina del Señor nos impulsa a una madurez espiritual. Pero quiero que, hermanos, que entiendan algo. Cuando nosotros somos disciplinados por Dios, ¿cuál debe de ser la actitud que tenemos que presentar? Porque hay veces nosotros pensamos, ¿por qué me pasa esto? Porque yo voy a la iglesia, yo voy al grupo de amistad, yo leo mi Biblia, yo tengo una devocional, tengo una oración con Dios. Pero nos sucede cosas que, hermanos, quizás a otros no pasa, porque Dios está tratando con nosotros. Dios está puliendo nuestro carácter, está moldeando nuestra vida. Nos hace sentir de nuestra dependencia plena de Dios. Por esa razón Dios permite ciertas cosas que no suceda. ¿Para qué? Para que nosotros comprendamos que debe de ser a la manera de Dios. ¿Por qué debe de ser a la manera de Dios? Porque hay caminos, diga conmigo, hay caminos que al hombre le parece recto, pero nuestro fin es camino de muerte. Así dice la Biblia. Hay caminos que al hombre le parece correcto. Hay personas que han muerto con buenas decisiones o con buenas intenciones, mejor dicho. Me recuerdo de Usa. Cuando David quería llevar el arca en Jerusalén, lo puso con bueyes nuevitos, fuertes, y lo ató y lo puso en un carro, hermanos, el tabernáculo de Dios. Y, hermanos, los bueyes dice que se tropezaban, hermanos, y se inclinaba el arca como para caerse, hermanos. El arca de Jehová. Usa extendió su mano para sostenerla y ahí mismo cayó muerto. Y uno puede decir, pero ¿por qué? Si solamente quiso sostener el arca para que no cayese.
O sea que hay personas que en su concepto personal tomaron decisiones equivocadas y cayeron muertos. ¿Pero por qué razón? Porque Dios le estaba indicando a Usa que él no necesita de ayuda. Dios le estaba mostrando que él es el que tiene que tener el control en todas las cosas. Y todo lo que él permite era por un propósito. Entonces él no podía ayudarle a Dios. Él tenía que ser consciente de que ese era algo tan sagrado que no podía ser tocado sino por los sumos sacerdotes y por los levitas consagrados. Pero esa decisión que aparentemente son buenas lo lleva a la muerte. Y mucho hasta puede sentir de por qué le pasó. Pero hay cosas, hermanos, que Dios nos tiene que enseñar. Porque Él, cuando nos ama, nos expresa con ciertas disciplinas. Nos ayuda. La disciplina, las equivocaciones, las instrucciones que Dios nos da a través de su palabra, nos indica de cuán amor nos tiene el Señor. Por eso, hermanos, la Biblia nos advierte a todos nosotros que tenemos que amar la corrección. ¿Cuánto dice la Biblia? Amén a la palabra de Dios. La Biblia nos habla y lo dice que tenemos que amar la corrección. Entonces, la Biblia dice, no menospreciéis la disciplina del Señor. Este es un punto básico que tenemos que aprender para guiarnos Dios hacia la madurez espiritual. Tenemos que amar la disciplina del Señor. O sea que les voy a dar algunos ejemplos bíblicos para que se den cuenta. Hermanos, cuando Jesús anunciaba su muerte, Pedro, antes de ser transformado por el Espíritu de Dios, le dijo: Señor, líbrate de ese azote, que Dios no permita que jamás te ocurra eso. Porque Jesús estaba anunciando su muerte. ¿Qué le respondió el Señor? El Señor le responde: apártate de mí, Satanás, porque tú me eres de tropiezo. Y nuevamente está anunciando su muerte, y él otra vez diciendo: Señor, todo se puede escandalizar menos yo. El indisciplinado. Dios tenía que darle correctivo, hermanos. ¿Por qué? Porque de esa manera es la única manera de consolidarlo en la fe. Todo se va a escandalizar, pero menos yo, le dice Pedro. Le mira a Jesús con ojo de misericordia y le dice: Pedro, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Pero, hermanos, él no entendía en ese momento, pero llegó el momento, hermanos, en donde él se sentía muy fuerte, que nadie lo iba a doblegar, que sus compañeros todos se iban a doblegar, pero vino él. Pero cuando alguien viene y le dice: tú también eres de ellos, allí comienza él a negar, a renegarse contra su principio espiritual y dices: yo no soy, yo no los conozco. Se va un poco más allá, porque, hermanos, cuando Dios ha tocado nuestra vida, algo ya cambió en nosotros. En nuestra manera de mirar, de hablar, de vestir, Dios cambia algo en nosotros. Entonces se fue para allá en una fogata. Una mujer le dice: tú también eres Galileo, eres de ellos. Y él gritó más fuerte: yo no les conozco, no sé lo que están diciendo ustedes, me aparto de ustedes, yo no soy ninguno de ellos, yo no soy su discípulo. Se fue para allá, porque se distingue lo que Dios ha hecho en nosotros. Algo ya hizo por nosotros. Cuando tú te hayas acercado a Dios, algo Dios ya cambió en ti. A lo mejor no eres perfecto, ni seremos perfectos, pero ya Dios hizo algo. Ciertamente tú eres de ellos, porque hablas como ellos, te vistes como ellos, caminas como ellos. Y allí ya maldijo. Se fue un poco más allá y vio a Jesús azotado, golpeado, escupido, ultrajado. Jesús le mira con misericordia nuevamente y se recuerda de su fracaso.
Pero lo significativo es, hermanos, que cuando uno se dispone a hacer la voluntad de Dios, hay una diferencia. Porque, hermanos, Pedro le negó 3 veces y maldijo inclusive. Y Judas le negó 1 vez. ¿Y qué diferencia hay entre estos 2 corazones? Inclusive, Pedro sin dinero negó al Señor. Y Judas negó por dinero. Y era mucho dinero. Se compró un campo por ese terreno. Y lo dedicó para un cementerio porque no quería usar en el santuario de Dios. Porque era un dinero precio de sangre. Pero qué diferencia hay entre estos 2 corazones. Dios estaba trayendo disciplina a la vida de Pedro. En esta disciplina, en este correctivo, que Pedro entiende su fracaso, su debilidad. Hermanos, lo tierno que es. Dios tenía que enseñarle de que con ese carácter de prepotencia, de sentirse superior a los compañeros, tenía Dios que dar correctivo para su vida. Cuando Pedro ahora lo mira a los ojos de su maestro, la conciencia, hermanos, le viene a la mente su fracaso, sus errores. ¿Y qué hace Pedro? La Biblia dice, se alejó y diga conmigo, lloró amargamente. Este es el corazón que Dios quiere lograr con cada uno de sus discípulos, de aquellos que llaman, hermanos. Hay veces en donde te vas a encontrar miles de veces fracasando, hermanos, negando, hermanos, con tus actitudes, con tus palabras a Dios. Quizá poniéndote nervioso, a la semana nerviosa. Te olvidaste un momento que eres un seguidor de Cristo. Pero no importa, hermano. No importa, si fracasaste, tienes que levantarte con actitud y con el corazón de Pedro. Preséntate en el altar de Dios arrepentido, con un corazón humilde, reconociendo que siempre Dios ha tenido razón acerca de ti. Esa es la diferencia que debe de producirse en nosotros. Una actitud genuina de arrepentimiento. En Pedro entendió que la disciplina en ese momento le era tan doloroso, pero lo convirtió como el principal fundador de la primitiva iglesia. Si Dios va a hacer cambio en tu vida, y cuando te sientes en algún momento que hayas negado a tu maestro, ese debe de ser nuestra actitud. La manera en la que nos presentamos, con el corazón con la que nos presentamos delante de Dios, es lo que vale. Por eso la Biblia dice, nunca te alabes tu propia boca. Dios, hermanos, Dios quiere levantarte en alto. Pero la manera tiene que ser de una manera sencilla, de una manera humilde. En una manera en donde Dios tiene que sí o sí pulir nuestro carácter. Por eso la Biblia dice, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. Ahora bien, ahora escondida, hace las transacciones, Judas, recibe los 30 piezas de plata. Ahora va en el lugar donde estaba su maestro y lo besa. ¿Es un fracaso más? Y cuando Jesús le dijo, con un beso se lo entregas a tu maestro, la reacción de Judas fue diferente. En él no hubo arrepentimiento. En él hubo, diga conmigo, remordimiento. El remordimiento acarrea amargura en la vida del hombre, del creyente. ¿Por qué pasó? ¿Por qué no se arrepintió? Porque quizá no estaba dispuesto en perdonarse a sí mismo. Hermanos,
tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Tenemos que comprender, hermanos, que nosotros no somos sabios, no somos entendidos, sino que Dios nos da la sabiduría y el entendimiento. Tenemos que percibir y entender de que la manera de Dios hay veces cuesta aplicar a nuestra vida y que va a llevar a un proceso. Es como cuando nosotros nos proponemos y decimos, no me va a volver a pasar esto. Pero pasado mañana te sucede lo mismo. ¿Les pasó alguna vez, hermanos? ¿O solo a mí me pasó? La próxima vez voy a cuidar mi boca para no ofenderle más. Pero te olvidaste en un momento de ira y ya te fuiste allá. Otra vez te pasó. Pero hermanos, en el momento cuando nosotros recibimos corrección de parte de Dios, no se debe de producir en nosotros el resentimiento. ¿Y cómo vamos a detectar si es resentimiento o es arrepentimiento? Porque posiblemente, hermanos, cuando es resentimiento te provoca angustia, amargura y quebranto. ¿Me está entendiendo, hermanos? La diferencia entre el remordimiento. Antes de llorar, Judá amargamente busca una cuerda para colgarse del árbol. Mire la diferencia. El remordimiento te apartará de Dios y el arrepentimiento te acercará profundamente a Dios. Por eso, hermano, necesitamos cuando en un momento hemos sentido que fracasamos con Dios como seguidor de Cristo, seguidora de Dios, hermanos, no te preocupes porque hay siempre oportunidad cuando tenemos actitud de arrepentimiento. Por eso la Biblia dice, hermanos, no menosprecies la disciplina ni desmayes cuando eres reprendido por él. ¿Por qué dice eso? Porque esta es la tendencia de una creyente, de un creyente cuando es reprendido por Dios. Como le estaba diciendo, hermanos, nuestro fracaso, nuestras equivocaciones tiene que ser un trampolín que nos haga cruzar las dificultades. Por eso es necesario tener tropiezos con nuestro caminar con Dios. Cuando dice amén, necesitamos tropezarnos, hermanos, porque eso nos hará sentir de que somos capaces de levantarnos. Hermanos, cuando tú no hayas pasado ninguna dificultad, entonces todo es fácil. Seguir a Dios es lo más light que existe. Pero cuando tú te hayas tropezado y te hayas levantado y volviste a tropezarte, te lastimaste, pero te levantaste y seguiste a Dios, es como cuando, hermanos, es la manera que tú estás ilustrando a Cristo que le amas. Por eso es hermoso, hay veces en el matrimonio sucede esto. Se arañan un poquito, se discuten un poquito, pero luego al reconciliarse se aman más. ¿Les pasó eso? Te dio la espalda, no te sirvió la comida. También la esposa te está disciplinando, te está corrigiendo. ¿Cuánto dice amén? Hay varones que no quieren decir amén. Entonces, hermanos, cuando nosotros somos reprendidos por él, tenemos tendencia a desmayarnos. ¿Qué hace un desmayado? ¿Alguien se desmayó alguna vez aquí? Yo sí, Dios me libró, hermano, de una epilepsia. Yo estaba a punto de ser epiléptico.
Antes me desmayaba en cada rato. Y cuando me acerqué a Cristo, el Señor me restauró completamente. Hermanos, una persona que se desmaya ya no vale de sí mismo. Alguien tiene que cargarlo y alguien tiene que atenderlo inmediatamente antes que falte oxígeno en el cerebro y caiga en muerte cerebral. Por eso, hermanos, Dios la iglesia permite, pero no es para que nosotros nos desmayemos, sino para que nos fortalezcamos en su presencia, para depender completamente de Dios y buscar su dirección. ¿Cuánto dice amén? La Biblia dice, ni desmaye cuando eres reprendido, porque el Señor, diga conmigo, al que ama, disciplina. Cuando Dios permitió que te hayas equivocado una y otra vez, es porque Dios te ama. Cuando el Señor te corrigió alguna vez por medio de su líder, de su pastor, es porque te ama. ¿A cuánto le gusta? Le voy a preguntar. ¿A cuánto le gusta ser reprendido? Ay, ay, ay. Hay uno allá en el fondo. Pero es lo más saludable, hermanos. Es como el ajenjo. Estás, hermano, con un estómago revuelto. Ay, no puedes acostarte, no puedes dormir. Tienes, hermanos, está revuelto ahí en tu estómago algo que no estás digiriendo. Tomas algo amargo como el ajenjo, hermanos, y luego te limpia. Así es la reprensión. Por eso la Biblia dice que tenemos el que ama la corrección, ama la vida. Diga conmigo, el que ama la corrección, ama la vida. El que desprecia la corrección va camino a la muerte. Paz de Cristo. Por eso es hermoso, hermanos, que cuando el Señor se encarga, hermanos, en disciplinarnos, en corregirnos, en exhortarnos. Porque el Señor al que ama disciplina y... Porque si, hermanos, no amamos la disciplina, la correctivo del Señor, ¿cómo vamos a soportar el azote del Señor? Miren, hermanos, y azota a todo el que recibe por hijos. Y azota. ¿Alguien fue azotado alguna vez aquí? Azota. Azota al que recibe por hijos. O sea que Dios de una u otra manera te tiene que moldear. El día pasado hice una ilustración. Una ilustración de Luquitas y del hermano Fermín, ¿se recuerda? Vamos a suponer que adopte al hijito del hermano Alberto y Rebeca. Nace la criatura, la adopto. Crece ese niño, va conmigo al grupo de amistad, canta conmigo, estudiamos juntos la Biblia, oramos juntos. ¿Cómo va a crecer ese niño? Bajo la disciplina del Señor. Pero ahora bien, allí va pasando un señor, ya tiene su edad, ya pasado los años. Y le digo, amigo, yo te quiero adoptar como hijo. Traía una petaca en la mano. Y la adopto a ese señor para mi hijo. Y quiero hacer el paso que hago con ese niño recién nacido. Le digo, ven aquí, vamos a orar. Vamos a leer la Biblia. Vamos a ayunar. Vamos al grupo de amistad. Vamos a cantar. Vamos a servir a Dios. Vamos a evangelizar. ¿Sabe qué? El cuestionamiento que me va a dar esa persona. ¿Por qué?
Porque sus instrucciones fueron diferentes desde su niñez. Para que llegue a ser como el hijo que adopté de Alberto y de Rebeca, me va a llevar un proceso de tiempo con este señor. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, él ya creció, ya adoptó un molde, un carácter, un temperamento, una personalidad. Falsos conceptos llenos en su mente, ideología equivocada en su mente. Entonces, para que yo pueda conducir como el niño pequeño que fue criado y guiado bajo la disciplina y administración del Señor, este hombre le va a costar mucho más. Nosotros como hijos de Dios, la Biblia dice que hemos sido adoptados por Cristo Jesús. Y hay veces el Señor nos adoptó cuando ya fuimos grandes. Y traemos nuestra idea. Y traemos nuestros pensamientos. Y traemos nuestro carácter. Y traemos ahí. Todos, hermanos. Pero ahora Dios tiene que moldear a su manera. Y Dios te dice, no, así no es mi hijo. Y te da hacia una calle PT. Así mi hija, no. No digas eso, pero ya te adaptaste a esa costumbre. Yo llegué a conocer a un muchacho que de 3 palabras decía una grosería. Eso no es mentira. Una grosería de 3 palabras. Como que era automático. Ya estaba grabado como que un chip ahí en la mente de 3 palabras, hermano. Luego se bautizó. Se entregó a Cristo. Pero su grabadora había, hermano, grabado muchísima grosería. Decía 2 o 3 palabras y se cuidaba ya, pero en una equivocación se le disparó una grosería. Porque no es fácil cuando somos adoptados por Cristo cambiar todo lo que nos pusieron como principios y valores. ¿Por qué les digo eso? Porque yo fui uno de los más idólatras. Mi billetera estaba un bulto así de cosas, de imágenes, de cosas, y le pedía a fulanito, San Antonio, dame la mejor novia. Fulanito de tal, dame tal cosa, dame fuerza, Sansón, dame esto. Ella fue concebida ya por Dios. El Señor me dio. No fue a quien yo le pedí siempre y nunca me dio nada. Pero hermanos, eso es lo que yo adopté. Y cuando alguien me dijo, lee un poco el Salmo 115, le agarré de su cuello y le sacudí. Me enojé. Lee un poco, hermano, lee, no me pegue, me dijo, porque era mi primo el que me predicó. Sobre un puente, estaba ahí el arroyo, y estábamos conversando. Y me dijo, bueno, vamos a leer entonces Jeremías capítulo 10. Y otra vez me enojé, hermano, y casi le di una patada. Y corrió de mí, me tenía miedo. Y me dijo, te voy a anotar en un papelito y vos vas a leer en tu casa. Me anotó Salmo 115, Jeremías capítulo 10 y el primer mandamiento. Deuteronomio 5, 7, 8. Y me fui a abrir mi Biblia en la casa y comencé a leer. Me tapó la boca el texto bíblico. Cuando me encontré con él, así nos vamos. Ahí Vigo me dijo. Y le dije, no te voy a pegar, pero no me hable más de eso. Porque yo tengo otra cosa, otro principio, otra cosa que se me infundó desde bebé. Y me hizo enojar, hermanos. Pero la palabra de Dios a la vez me estaba quebrantando. Hermano, eso era un azote para mí, hermanos. Era un golpe muy fuerte que Dios me estaba diciendo. Tienes que dejar la idolatría.
Y Deuteronomio 6:13. Eso me convenció. Por eso quiero compartir con ustedes para ir terminando. Miren, Deuteronomio 6:13, cuando leí me quedé derrumbado completamente, hermanos. Fue un azote demasiado fuerte. La palabra de Dios azotó mi vida, una tremenda. Y dije, Señor, pero ¿qué va a pasar de mi papá, de mi mamá, de mis tantos hermanos? Pero Dios me dijo, yo quiero comenzar con usted. Ahora el 90% de mis hermanos están bautizados en el nombre de Jesús. Denle ese aplauso fuerte a la gloria de Dios. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Versículo 14. No andaréis en pos, diga conmigo, de otros dioses que están en vuestro contorno. Ahí está. Pero eso fue un azote tremendo. Porque yo fui monaguillo desde muy pequeño. Monaguillo, mis túnicas blancas. Y si sobraba vino, ¡cloc!, me quemaba en la tripa, pero ahí estaba, del fondo ya. Pero hermanos, cuando Dios trata con nosotros, los principios que nosotros teníamos de muy alto prestigio queda desbaratada porque su palabra ya comienza a guiarnos. Por eso su primer propósito nos impulsa a tener una madurez espiritual. 2, nos dirige hacia una vida de, hermanos, de obediencia. Diga conmigo, una vida de obediencia. Cuando uno comienza a ser disciplinado, ya uno no necesita que se le diga, hermano, vení un poco al culto, no faltes. Y tal hora es el culto. Por si acaso era que no lleguen muy tarde. Paz de Cristo. Y entonces el que tiene, hermanos, cuando adoptó en su vida todo esto, hermanos, lleva una vida de madurez espiritual y lleva una vida de obediencia. Uno ya no necesita que se le diga, hermana Marina, pórtate que viene esta semana, hermana. No te vayas que pelear con nadie. Hermana Isolina, no te vayas que más poner nerviosa, ¿Por qué? Porque ya ella sabe, ella conoce de que debe de ajustar su corazón, su vida delante de Dios. Ya no necesitan, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, el propósito, hermanos, que Dios tiene en estos es guiarnos hacia la madurez espiritual y hacia la vida de obediencia. Estos dos tipos de disciplina vamos a diferenciarlos. La disciplina impuesta nos ponen reglas y la autodisciplina nos ponen deseos. ¿Qué diferencia? Que la disciplina impuesta tenés que hacer porque hay un rigor, ley sobre ti. Pero la autodisciplina hay una voluntad y un deseo. Nadie te obliga. La disciplina impuesta es forzosa. Cuando estábamos en el servicio militar, ¿a quién le gustaba levantarse a las 4:30 de la mañana? Pero suena el silbato y tienes que estar arriba porque te echa una cachiporra fuertísimo. Entonces tienes que estar de pie. Entonces cuando es disciplina impuesta, lo haces pero de forma forzosa. Pero la autodisciplina que proviene de Dios lo haces voluntariamente. Amén. Te pone tu jefe el horario y te tenés que estar a las 7 de la mañana. Y lo haces porque o si no te des cuenta. ¿Cuánto a usted se le descuenta cuando falla, hermano Alberto? ¿O usted nunca falló? Gloria a Dios. ¿Cuánto a usted se le descuenta? Un jornal.
El hermano Gustavo el día pasado me dijo 150,000 me descuenta si falla. Pero no es su sueldo del día eso. Le descuenta. ¿Por qué no llegó a las 7? ¿O porque llegó a las 10? Entonces hay una regla, una disciplina impuesta por nuestro jefe. Pero ahora la disciplina, la autodisciplina, uno hace en forma voluntaria. Por amor, por entrega, por devoción. Qué hermoso es. La disciplina impuesta, hermanos, es supervisada. Había un compañero que no hacía nada cuando no está el jefe. Cuando sale a hacer su compra, cuando sale de paseo, nada no hace. Era repositor. Pero cuando están los jefes, él es el que más trabaja. Se mueve aquí para allá. Cierra su boca y trabaja. Mira a la jefa y dice, ay, qué bien. Pero apenas va y ya comienza a conversar. Y molesta a todos. Entonces constantemente tiene que ser supervisada. Y había una que la estaba controlando y ya fue llamado a la oficina. Usted no estuvo haciendo absolutamente nada. Yo tengo aquí a alguien que me esté controlando, le dijo el jefe. Por esta vez no te voy a descontar, la próxima ya te descuento. O si no, tengo que buscar otro personal. Allí el muchacho se ordenó. Porque está supervisado. Pero la autodisciplina actúa libremente. ¿Cuánto dice amén? Actúa libremente. Lo sirve al Señor con libertad. Se porta bien con libertad. Es obediente libremente. Yo no le puedo estar controlando, pero usted hace libremente. La disciplina impuesta provoca temor, pero la autodisciplina provoca convicción. Amén, hermanos. Una convicción. La disciplina impuesta. No dejas tu trabajo porque necesitas cargar tu bolsillo al mes. Entonces lo haces con temor. Pero la autodisciplina uno tiene convencido de que es deudor con Dios y por eso lo hace. ¿Cuánto dice amén? La disciplina impuesta promueve intimidación, pero la autodisciplina promueve determinación. Está determinado. La disciplina impuesta tiene y hace de manera condicional. Lo hago si me pagas, lo hago porque esto. Pero la autodisciplina lo hace de manera incondicional. No me importa. ¿Quién no hace? ¿Quién no obedece? Yo lo hago. Porque tengo en mi corazón un amor tan profundo y lo hago en forma incondicional. Por eso la Biblia nos dice a los maridos: amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y cuál es la manera y cómo fue la manera que Cristo amó a la iglesia? ¿Éramos merecedor? No éramos merecedor, igual nos amó. Hermanos, la disciplina impuesta, lo que impone, son aquellos que imponen los padres, los profesores, las autoridades, los jefes. Y la autodisciplina son personas que llegó a una madurez espiritual y hacen todo voluntariamente. Ellos oran, ellos ayunan, ellos leen su Biblia, ellos apartan y honran al Señor con su economía. ¿Cuánto dice amén? Voluntariamente. Nadie le impone. Sirve al Señor.
se prepara, va a un grupo de amistad, anima a alguien. Todo hace voluntariamente. Porque tiene autodisciplina. Ya no tiene por qué hacer nada forzosa. Ya no tiene por qué hacer nada o exigida o exigido. Ahora, hermanos, ¿cuántos de los que están aquí quiere la autodisciplina? Amén. Hermanos, en la conclusión nos habla de la manera de mantenernos firmes en los propósitos de Dios. Hebreos 12:2 nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cómo vamos a mantenernos con una actitud de madurez y de disciplina? Diga conmigo: poniendo mis ojos en Cristo Jesús. Una vez más, poniendo mis ojos en Cristo Jesús. No vaya a mirar mi error jamás. No vaya a mirar el error de tus hermanos. No vaya a mirar el error de nadie. Porque allí es el problema. Cuando nuestros ojos no están puestos en Cristo Jesús. No vaya a mirar nunca la debilidad de nadie. Tú, cuando te presentes, ¿sabes qué? Te vas a presentar solito ante el trono de Dios. Solito. Ni aunque mal le hayas querido, esposa, ni aunque mal le haya querido a tu esposa. Solito. Yo solito. ¿Cuánto dice amén? Ni aunque mal le haya amado a tu esposa, solita se va a presentar delante de Dios. Allí firme. Y se abrirán los dos libros. El libro que vigila la obediencia a la palabra de Dios, y el libro de nuestras obras. ¿Cuánto dice amén? Y allí es cuando, hermanos, usted se va a recordar de esta enseñanza. Si la hemos puesto por obra, usted y yo entraremos al gozo que perdura una eternidad. Por eso, amados hermanos, esta autodisciplina necesitamos todos. Nunca te sientas obligada por servir al Señor. Si estás sintiéndote obligada, Señor, pídele al Señor: Señor, ayúdame, porque quiero hacerlo voluntariamente. Nunca te sientas obligado a orar. Hágalo, hermanos, con convicción. ¿A cuánto le gusta orar? Hay veces no nos gusta orar, pero yo tengo una convicción y tengo que orar. ¿Cuánto dice amén? ¿A cuánto le gusta ayunar? Casi a nadie nos gusta. Pero yo tengo una convicción y una disciplina que tengo que poner en sometimiento a mi carne para que Dios se glorifique en el Espíritu. Yo quiero en esta mañana llamarte aquí, porque deseo de todo mi corazón que todos nosotros lleguemos a una madurez espiritual. Que no te importe lo que la Biblia dice. Diga conmigo: toma tu cruz cada día y sígame. Una vez más: toma tu cruz cada día y sígueme. ¿Qué pasa en el momento cuando tú quieras tomar la cruz de otro
no vas a llegar lejos. Y tenemos que llegar a la eternidad. Pero solamente vas a cargar tu cruz. No vaya a querer cargar la cruz de otro. Por eso la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús. Solamente en Jesús. Él es nuestra referencia. ¿Por qué? Porque si me miras a mí, a lo mejor yo me equivoco. Hay veces puedo decir cosas fuera de lugar o puedo decir algo muy exagerado. Entonces necesitamos nosotros poner nuestros ojos en Jesús. Cuando dice amén, y vamos a acercarnos ante el altar aquí, y vamos a rendirle a Dios nuestro corazón completamente.